Amén. Buenas tardes, mis hermanos y amigos. Que les habla su hermano y amigo Reinaldo Apablaza, evangelista. Amén. Vamos a ir con una poderosa palabra del Señor. Les saludo en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la nación de Chile. Amén. Hoy el Señor me ha dado un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y he querido salir por este medio con un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Y por eso que estoy aquí en esta hora, para anunciar su palabra, para predicar su evangelio santo. Amén. Sabiendo que hay mucha necesidad, hay mucho que hoy en día necesitan una palabra de aliento. Amén. Por eso que me he evocado y enfocado a salir con una palabra del Señor en este día. Amén. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Dios Todopoderoso, a esta hora vamos a su presencia divina y santa. Le ruego, le pido su preciosa bendición, la del Padre, la del Hijo y la de su Santo Espíritu. Usted bendiga nuestras vidas, Señor. Bendiga cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada señorita. Dios mío, ayúdelos a hacer su voluntad. Afirme nuestros pasos, renueve nuestras fuerzas. Ayúdelos, Señor, a ser cada día mejor en sus caminos. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos que los tiempos son complejos, que ya no habrá mejores tiempos ni mejores días, Señor. Los tiempos son malos, los tiempos son acortados, Señor, por todo lo que está pasando hoy en día. Sabemos que su palabra se tiene que cumplir. Los tiempos, Señor, aleluya, en lo cual lo declara y lo dice las Escrituras. Santo, bendito y alabado sea su nombre. Ruego y pido, Señor, una preciosa bendición. Pido, Señor, que se derrame su gloria, su Santo Espíritu, y sea, Señor, usted ayudándolos a hacer su voluntad divina y santa. Dios mío, todo desánimo, desaliento, angustia, depresión, tristeza, todo mal, Dios mío, sea reprendido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted dé la paz, el gozo, el consuelo, la fortaleza, pueda llenar el vacío del alma, del corazón de cada hombre, de cada mujer y de toda persona que escuche, Dios mío, esta palabra, que pueda ser reconfortado, reconfortada, bendecido, restaurado, sea, Dios mío, aleluya, sanado. Se lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque hay poder en la sangre de mi Cristo. Pido, Señor, que en esta hora de la tarde sea tomando el control de todo lo que se haga, de todo lo que Dios mío, sea para bendecir y alabar su nombre. Se lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, iglesia, pueblo de Dios, vamos a ir ahora con la palabra de Dios. Amén. Sabemos que hay mucha necesidad. Saludo a todos los que van a ver este video. Saludo a todos los siervos del Señor, a todo el pueblo de Dios, a cada uno de mis hermanos, hermanas, que conocen mi vida. Les saludo en el amor de Cristo. Que el Señor, mi Dios, me los bendiga y que esta palabra sea de bendición, esta palabra sea de restauración para nuestras vidas y pueda levantar las manos, pueda levantar las rodillas paralizadas
pueda bendecir nuestras vidas, los pueda ayudar y los pueda alentar a seguir adelante. Sabemos que todos tenemos necesidad de escuchar palabra de Dios. Por eso que en esta hora yo le doy gracias al Señor, porque sé que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Sé que el Señor los va a ayudar y que este día va a ser un día diferente. Aleluya, santo es el nombre del Señor. He querido grabar este video por YouTube para poder entregar un mensaje de la palabra de Dios para que muchos puedan ser alcanzados únicamente por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, sabiendo que en el mundo, en las naciones, se ha apoderado el caos, la angustia, el desánimo, el desaliento, la depresión. Muchos buscan y tratan de hallar una respuesta, pero la respuesta está aquí. Aquí está la respuesta de todo lo que está pasando en el mundo y en las naciones. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Muchos hoy en día han apostatado de la fe y han caído del fundamento y han escuchado doctrinas de hombres, de demonios, que ha corrompido al hombre, a la mujer, al joven, a la familia. Y por eso que estoy en este medio. Aleluya, santo, bendito sea el nombre del Señor. Estoy por este medio predicando un poderoso mensaje de la palabra del Señor. Amén. Así que mi Señor me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y vamos a ir con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amén y amén. La palabra de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento. Amén. Lo vamos a ir a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis. Génesis capítulo 37, versículo 5 al versículo, aleluya, santo y bendito sea el nombre del Señor, al versículo 8. Amén. Habiendo encontrado la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice, por título dice, José es vendido por sus hermanos. Dice en el capítulo 37, del versículo 5 al versículo 8, amén. Vamos a la poderosa palabra del Señor. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 6. Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinará tú sobre
los otros? ¿O soñarás sobre los otros? ¿O sobre los otros y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y su palabra? Amén y amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla la historia de un varón, ¿verdad? De Jacob. Jacob, sabemos que Jacob es un hombre, es un siervo que de alguna u otra forma él luchó por alcanzar las bendiciones de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jacob luchó con el ángel de Dios por una bendición. Y el Señor le dio aquella y preciosa bendición porque vio que este hombre, siervo de Dios, era muy perseverante, constante, que a pesar de las circunstancias y motivos y razones en la cual él se encontraba, él nunca aflojó, nunca desmayó. Siempre tuvo esa confianza y esa fe puesta en el Señor de que él iba a ser grande en las manos del Señor. Y donde él iba era de bendición. Aleluya, santo y bendito sea el nombre del Señor. Y Jacob tenía hijos en las cuales, aleluya, santo es el nombre del Señor. Uno de sus hijos llamado José, que era el menor de sus hermanos, él lo amaba tanto, lo quería mucho. De hecho, es más, marcaba la diferencia porque era el menor de sus hermanos. Y qué bonito cuando un padre tiene ese amor, ese afecto hacia un hijo y que lo ama y que da lo mejor para sus hijos. Pero muchas veces nosotros marcamos y hacemos la diferencia porque no todos los hijos son iguales. Amén. Y sabemos que José era un hijo especial porque así lo sentía Jacob. Pero la palabra de Dios dice que Jacob le encarecía y le daba a José a que se encargara de sus hermanos, a que los vigilara, a lo que ellos hacían. Porque sus hermanos no hacían lo recto delante de su padre, le desobedecían, hacían lo malo. Aleluya. Pero Dios honró a José desde muy pequeño a través de su padre. Tanto así que Jacob, su padre, había tejido una túnica muy especial que lo hacía diferente. Entonces empezó a entrar la envidia sobre los hermanos de José, sobre la vida de José. Entonces, ¿qué pasa? De que José, aleluya, santo es el nombre del Señor, era especial. Era un hombre escogido por Dios para llevar una honra y llevar, aleluya, sobre sus hombros la bendición que Dios tenía para con su vida. Pero luego de eso el Señor empezó a tratar con José, dándole sueños, de lo que le declaraba por medio de sueños, y todo lo que
el Señor le iba declarando y mostrando por medio de sueños. Se lo declaraba y José reunía a sus padres, reunía a su familia y le contaba los sueños que tenía. Entonces, uno de los sueños que tenía José, como dice la palabra de Dios, dice en el libro 37 del libro de Génesis, capítulo 37, versículos 5 al 8, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. José se reunió con sus hermanos para contar lo que Dios le había mostrado a sus hermanos. Y se juntaron los hermanos para escuchar lo que José le tenía que darle a conocer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 6? Dice: y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y en el versículo 7 dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre los otros? ¿Soñaremos sobre los otros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de su palabra. Entonces, ¿qué pasó? De que empezó a entrar en la vida de José, aleluya, una comunión con el Señor. Pero sin embargo, no entendían estos hombres que eran hermanos de José. Entró la ira, entró la contienda, la altivez, el orgullo. Entró la envidia. ¿Reinarás acaso tú sobre los otros? Pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo escudriña, el Señor tenía un plan con él, con su siervo José. Y el Señor tiene un plan divino con cada uno de nosotros. El Señor a cada uno de nosotros lo ha escogido, a unos para salvación y a otros para conllevar un ministerio o un llamamiento, para trabajar en su obra o en su viña. Y dice la palabra de Dios que en un estado de interpelancia, en un estado de ira, en un estado de egoísmo, con un espíritu fuerte que tenían los hermanos de José, planearon entre sí de querer matarle, de querer atentar contra la vida de su hermano. Pero dice la palabra de Dios que se acercaron a José en aquel lugar donde ellos estaban, y dice que tomaron a José, aleluya, santo, bendito sea el nombre del Señor, y lo apresaron, le quitaron su túnica y lo arrojaron a una cisterna en un pozo donde, aleluya, antiguamente había agua en aquel pozo, pero ese pozo estaba seco y lo arrojaron a ese lugar, aleluya. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, iglesia, pueblo de Dios, dice que en el versículo 37, en el capítulo 37 del libro de Génesis, versículo 36, dice: y los madianitas lo vendieron a los egipcios, a Potifar, al oficial de Faraón, capitán de la guardia. Los madianitas iba pasando un grupo de hombres que compraban esclavos e iban a Egipto, y vieron, aleluya, y vieron que los hermanos estaban ahí en ese lugar del desierto, y vieron pasar a los madianitas
aquellos hombres que pasaban por el desierto, y se les ocurrió la idea de decir: tomemos a nuestro hermano y vendámoslos. Y lo vendieron por unas piezas de plata y vendieron a su hermano. Traicionaron a su hermano. Entonces entre ellos, entre sí, empezaron a clanearse y a decir: ¿qué le diremos a nuestro padre? ¿Qué podemos hacer? Y no hicieron nada más y nada menos que tomar la túnica de José, y tomaron a un cabrito y lo mataron y lo empaparon con sangre, el manto de José. Y cuando llegaron a la presencia de su padre Jacob, le hicieron saber que una bestia del campo había matado y había devorado a su hijo José. Dice la palabra de Dios que su padre Jacob presentó luto delante de Dios y que estaba, aleluya, en agonía, en tristeza. Se había apoderado de él. Porque no hay cosa más grande y más terrible que un padre o una madre pierda un hijo, porque sabemos que es doloroso. Que el único que puede entender y comprender el dolor por el cual uno puede estar pasando o cruzando por una agonía, por una partida de un ser querido, el único que sabe ese dolor es el Señor. Pero este hombre no sabía. Su siervo Jacob no sabía lo que, aleluya, lo que sus hijos habían planificado en contra de su hermano. Pero, aleluya, santo y bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Engañaron a su padre, y no solamente a su padre, sino que también engañaron, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, engañaron a Dios mismo. Pero todo era por un propósito, para llevar a cabo el plan que Dios tenía con José. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con su vida, con la mía y con cada uno de nosotros, la lleva a cabo. Y a veces tenemos que pasar un desierto, a veces tenemos que pasar pruebas, a veces tenemos que pasar por situaciones que nosotros no queremos pasar, pero el Señor los lleva y los conlleva a que tenemos que vivir y pasar ese desierto. Y por eso que la palabra de Dios dice que en aquel momento, cuando recibió la noticia Jacob de que su hijo había sido devorado por una bestia en el desierto, aleluya, dice la palabra de Dios que lloró Jacob, que presentó cilicio, presentó, aleluya, estaba mal. Pero lo que él no sabía, lo que habían planificado sus hermanos. Y qué triste hoy en día, qué triste en que uno se sienta traicionado por los de uno, por los que uno ama. Qué triste cuando se levanta a alguien que tú amas, a esa persona que tú amas, que tú quieres, que tú dices que te ama, que te quiere, y luego te da vuelta la espalda y te vende. Aleluya. Te entrega, así como Judas entregó al maestro por algo económico, por unas piezas de plata, de dinero, así como Judas entregó al maestro. Así hoy en día muchos se entregan unos a otros, aborrecen unos a otros. Y por eso es que Dios no quiere que seamos así. Quizás te has sentido traicionado, traicionada por alguna persona que tú amas. Pero hoy en día el pueblo de Dios está realmente evocado y enfocado a entregarse, a aborrecerse unos con otros. Y no hay amor en el pueblo, no hay amor, aleluya, solamente hay amor de labios, pero más el corazón, aleluya, habla, sus hechos hablan por sí mismo. Por eso es que la palabra de Dios dice que José tuvo que pasar ese momento difícil, tuvo que pasar la prueba, tuvo que ser llevado
ser echado a la cisterna, aleluya, ser aborrecido por causa del evangelio, por causa de Dios, tuvo que ser aborrecido por sus propios seres queridos, por sus hermanos, aleluya, tuvo que ser aborrecido, entregado. ¿Por qué? Porque habrá momentos en que, aleluya, por causa del evangelio, el Señor, aleluya, permite, y a veces tenemos que ser aborrecidos, entregados, aleluya, pero la palabra de Dios dice que el Señor guarda a sus hijos, el Señor guarda a sus siervos, guarda a su iglesia, guarda a su hija, a sus hijos. Él nunca los va a dejar, nunca los va a desamparar, siempre va a estar ahí con usted, siempre va a estar ahí conmigo. El Señor sacó de la cisterna a José y lo vendieron como esclavo a los madianitas, aleluya, ahí tuvo que llegar, aleluya, ante los madianitas, y dice la palabra de Dios que ahí había un hombre, aleluya, santo, bendito sea el nombre del Señor, ahí había un hombre que estaba comprando esclavos en aquel lugar, en Egipto, había un hombre que estaba comprando esclavos y se halló y se encontró con este hombre, y dice, y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, del capitán de la guardia, y lo vendieron. Y dice la palabra de Dios que este hombre, aleluya, santo, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra de Dios que todo lo que hacía José prosperaba. Pero ahí tuvo que vivir otro proceso más. Ahí tuvo que vivir el proceso en que, dice la palabra de Dios, dice, José y la esposa de Potifar, dice, llevando pues a José a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró ismaelita, que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él, y José fue varón próspero, y estaba, dice, fue varón próspero, y estaba en él la casa de su amo en egipcio. Y dice, y vio a su amo que Jehová estaba, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía y prosperaba en su mano. En el versículo 4 dice, y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que él tenía. O sea, Potifar entregó todo lo que tenía en las manos de José. ¿Por qué? Porque veía con sus ojos, porque la palabra de Dios dice que el árbol se conoce por su fruto. Era un varón recto, era un varón respetuoso, era un hombre, aleluya, que tenía temor de Dios. Y todo lo que él hacía prosperaba, aleluya. Y él lo veía con sus ojos y lo dejó como mayordomo, dueño y amo y señor del hogar de Potifar, del capitán de la guardia de egipcio. Aleluya. Y todo lo que hacía José era prosperado, pero siempre va a estar el enemigo ahí entrando, queriéndote hacer caer, queriéndote hacer tropezar, queriendo, aleluya, destruir su vida, aleluya, porque para eso ha venido el enemigo, para destruir los hogares, para destruir los matrimonios, para destruir a sus siervos, para destruir a sus siervas, para destruir nuestras vidas, aleluya. Pero más el Señor es el que guarda a su iglesia, es el que guarda nuestras vidas. Por eso es que hay poder en la sangre de mi Cristo. Y dice que en el versículo 7 del capítulo 39 del libro de Génesis dice, y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos sobre José y le dijo, duerme conmigo. La mujer de Potifar puso sus ojos sobre José y le dijo, duerme conmigo. Aleluya, santo y bendito sea el nombre del Señor. Dice, y haciéndote burla de los otros, vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. En el versículo 15 dice, y viendo que alzaba la voz, gritaba, dejó junto ahí
dejó justo ahí mi ropa y huyó y salió. Y en el versículo 16 dice, y ella puso justo así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que los trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité y dejé su ropa justo a mí, huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo así, me ha tratado tu siervo, encendió su furor, y como su amo, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y eso fue lo que pasó. Aleluya. Que la mujer de Potifar había puesto los ojos en José y que había injuriado y había hablado mal de José, y Potifar le creyó a su mujer. Pero sin embargo, ahí tuvo que ir nuevamente José, siendo privado de su libertad. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que Dios estuvo con José en todo tiempo y en todo momento. Y dice la palabra de Dios, aleluya, santo es el nombre del Señor, que José, estando en la cárcel, interpretó el sueño de dos hombres que habían en aquel lugar. Había un copero y un panadero. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que hizo José lo que el Señor le había entregado, que trabajar lo que Dios le había dado, de interpretar el sueño de estos hombres que tenían. Y dice la palabra de Dios que llevó a cabo, aleluya, de un tiempo en que estas dos personas salieron de aquel lugar, y José le dijo, acuérdate de mí cuando estés delante del rey. Pero llegó ese momento en que, aleluya, santo es el nombre del Señor, Faraón empezó a tener sueños, aleluya, y dice la palabra de Dios que uno de los sueños que empezó a tener era de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y las espigas gordas y las espigas y las otras espigas, aleluya, que consumían a las espigas gordas. Entonces dice la palabra de Dios que Faraón estaba atormentado por estos sueños y que no sabía lo que estaba aconteciendo ni pasando. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Pero sin embargo, el Señor tenía ahí consigo mismo, tenía la respuesta por medio de su siervo José. Y por eso que, aleluya, el Señor usa en gran manera a José. Y dice la palabra de Dios que José fue honrado delante de los hombres en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Pero José tuvo que ser despreciado, tuvo que ser humillado, tuvo que ser vendido como esclavo, tuvo que ser, aleluya, hasta sus hermanos, hasta sus seres queridos, su familia le había dado la espalda a José. Pero no sabía lo que estaba pasando.
pero sí sabía, aleluya, porque este varón José siempre tuvo la convicción, siempre tuvo la fe, la confianza, no desmayó, no menguó su fe, siempre confió en lo que Dios le había dado, en lo que Dios le había declarado, en lo que Dios le había mostrado en revelación de sueños, de que el Señor iba a hacer algo grande en su vida, aleluya. Pero a pesar de que él lo contó a sus hermanos, a pesar de que él hizo lo que hizo en la cárcel, le interpretó los sueños a aquellos hombres, aleluya, llegó el momento en que el Señor lo sacó con mano poderosa, aquel hombre que estaba atormentado, aquel hombre que estaba preso físicamente en una cárcel, privado de libertad, aleluya, pero estaba libre en el espíritu porque alababa a Dios en todo tiempo, a cada minuto, a cada segundo, levantaba sus manos a Dios y en todo a Dios agradecía a Dios por la vida, agradecía a Dios por todo, agradecía por todo lo que estaba pasando, pero en ningún momento renegó contra Dios, en ningún momento se inclinó hacia, aleluya, hacia el pecado, hacia la desobediencia, en todo momento estuvo ahí, en obediencia con el Señor. Y por eso que la palabra de Dios dice que en la obediencia está la ganancia. Y el Señor bendijo y honró a su siervo José. Y dice la palabra de Dios en el libro, aleluya, 41, en el capítulo 41 del libro de Génesis, dice el asunto, dice José, gobernador de Egipto. En el capítulo 41 del versículo 37 dice: el asunto apareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien este es el espíritu? Dice en el versículo 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien este es el Espíritu de Dios? Versículo 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Versículo 40. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo a los demás, dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su dedo, su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, e hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Aleluya. Ahí Faraón hace presente y nombra como gobernante segundo después del faraón en Egipto. Y dice la palabra de Dios que llegó a ser el segundo hombre después del faraón. Y el Señor lo honró en todo tiempo, estuvo con José. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios honra a los que le honran. Y por eso es que Dios anda buscando hombres que le honren, mujeres que le honren, que alabemos su nombre con valentía, con temor, con respeto. No es fácil seguir el caminar del Evangelio. No es fácil seguir adelante. Sabemos que los tiempos son difíciles. Aleluya. Como así el Señor honró a este siervo, así el Señor honra a sus siervos. Por eso que yo doy gracias al Señor, porque Dios no se equivoca, pero tuvo que pasar un momento difícil, tuvo que ser, aleluya, despreciado José, tuvo que ser despreciado por los suyos, aleluya, para alcanzar, aleluya, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor dice por medio de su palabra, que en el mundo tendréis aflicciones, pero sabed que yo he vencido al mundo.
El Señor ha vencido al mundo. Y en el mundo uno tiene pruebas, aflicciones, persecuciones. Aleluya, pero sabemos, como dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 145, versículo 20, dice: Jehová guardará a todos los que le aman. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15, dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y Dios quiere hombres valientes, mujeres valientes, porque sabemos, aleluya, que los tiempos son difíciles. Y el Señor por un hombre libró a una nación completa. ¿Por qué? Porque Dios escoge a los suyos desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. El Señor los ha escogido. Pero hoy en día, lamentablemente, y es triste decir, que muchos se han levantado en contra, quizás se han levantado en contra de su vida. Quizás lo que miren, lo que han hablado de ti, y han dicho: tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Aleluya. Y quizás has sido despreciado por los tuyos, por tu familia. Has sido despreciado por tus hijos, por tu esposo. Quizás has sido despreciado por tu esposa. Quizás has sido despreciado por tus seres queridos y te han mirado con ojos carnales, y lo que han mirado es lo que han hablado, y te han tratado mal, te han dicho que no eres nada, que no eres nadie, que no eres bueno para nada. Aleluya, te han desechado, te han mirado por el hombro. Aleluya, pero si una de las cosas que el Señor hizo con José, aleluya, a José no le importó nada, solamente él se evocó, se enfocó y miró el blanco perfecto que fue el Señor. José sabía que tenía un llamado, José sabía que Dios iba a hacer algo con su vida. José en ningún momento puso en duda de lo que el Señor iba a hacer con su vida. ¿Por qué? Porque aleluya, lo que tuvo que pasar José es llegar a la cisterna, a un lugar, aleluya, donde no había agua, en un lugar desértico, en un lugar donde había agonía, en un lugar donde había sequía, en un lugar donde, aleluya, no había alimentos, no había nada, aleluya, y más aún encima pasaban, aleluya, sus hermanos lo entregaron, lo vendieron, lo trataron mal, se burlaban de él, le decían: mira, ahí viene el soñador, ahí viene el profeta, ahí viene el tal de cual, y empezaban a hablar, a ofenderlo, a dañarlo, a ofenderlo físicamente, aleluya, y también, aleluya, intentaron de quitarle la vida, aleluya, de atentar contra la vida física de José. Pero sin embargo, cuando Dios tiene un propósito de vida, cuando Dios tiene un plan con sus hijos, cuando Dios tiene un plan divino con cada uno de nosotros, lo lleva a cabo. Y muchas veces, aleluya, muchas veces se va a levantar Satanás, el diablo, para destruirte, para destruir tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu ministerio, aleluya. Pero una cosa, el Señor, cuando el Señor ha escogido a los suyos, no se equivoca. Por eso que yo te animo, siervo de Dios, sierva de Dios, instrumento en las manos de Dios eres. Cuando Dios toma a sus hijos, no se equivoca, aleluya, porque, aleluya, santo sea el nombre del Señor. Por eso que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que estas señales seguirán a los que realmente creen en su nombre. Pero tenemos que resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Una de las cosas que hizo José, resistió al diablo, resistió la tentación y obedeció a Dios, y en todo momento se mantuvo en integridad, en oración, en clamor, a pesar de todo lo que vivió, de toda la tempestad que se le levantó, a pesar de que tuvo que vivir un crudo desierto, de pasar lo que pasó, de vivir lo que vivió. Dios estuvo ahí con él. Nunca lo dejó el Señor, nunca lo abandonó. Por eso es que yo le puedo decir, estimado oyente, estimada persona, si hoy te sientes solo, sola,
y dice: no puedo más, muchos me han abandonado, muchos me han dejado, pero sabes que Dios está ahí a tu lado para levantar las manos, para levantarte tus rodillas paralizadas. Es cosa de que tú veas, levante tu mirada hacia el cielo y diga: alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque de Él viene la fuerza, de Él viene el vigor, de Él viene el deseo de poder seguir adelante. Por eso es que este camino no es de los que corren. Este camino, el camino del Señor, los caminos del Evangelio Santo, no es de los que corren. Por eso es que la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que debemos tener comunión con el Señor. Debemos tener una comunicación a través de su Santo Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Por eso es que Dios sabe y conoce nuestra necesidad, conoce su angustia, su dolor, su tristeza. Dios tiene todo en sus manos. Nada es imposible para el Señor. Todo es posible para aquel que cree. Por eso es que la palabra de Dios dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe el Señor hizo milagros, prodigios, le dio la vista al ciego, sanó a los paralíticos, usó en gran manera a sus siervos, a sus profetas. La palabra de Dios pasará. Aleluya, nunca pasará. La palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios nunca volverá vacía. La palabra de Dios siempre va a permanecer, siempre va a estar ahí para alentarlos, para levantarlos, para ayudarlos, para fortalecerlos. Aleluya, en el momento propicio, en el momento indicado, siempre va a estar la palabra de Dios para ayudarlos, porque la palabra de Dios es la que los ayuda a seguir y a continuar este camino del Evangelio Santo del Señor. Por eso es que yo le digo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Señor, así como fue con José, pero cuántos momentos difíciles tuvo que pasar José para llegar donde el Señor lo tuvo que poner, porque esto no es del que el que quiera. Quizás usted le está pidiendo cosas maravillosas en su vida. Quizás está siendo probado como el oro en el crisol. Quizás usted está en medio del desierto. Quizás usted está en medio de la cisterna. Quizás usted está como esclavo. Quizás usted está preso, privado de libertad. Quizás, aleluya, ¿qué está pasando? Lo que está viviendo. Pero déjeme decirle que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la respuesta final. Dios es el que hace y deshace las obras del diablo. Quizás te han dicho, tú no puedes más. Quizás tiene los días contados aquí en esta tierra. Estás desahuciado, estás desahuciada por los hombres, por la ciencia, pero Dios tiene poder para cambiar tu hijo, tu matrimonio, tu vida, tu hogar. Nada es imposible para el Señor. Todo es posible para aquel que cree. Por eso es que yo alabo a mi Dios por esta palabra. Por eso es que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Como dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí está el Señor, como lo ha estado conmigo, está contigo. Que Dios bendiga esta poderosa palabra. Y les saludo en el amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como siervo de Dios les saludo. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor les guarde. Y añade bendición a esta poderosa palabra. En que la obediencia está la ganancia. Tener el respeto y el temor a Dios.
Porque así como el Señor levantó a uno para librar a una nación donde había escasez, donde había hambre, donde había miseria, así el Señor puede levantar a otros como José. Aleluya. Que el Señor bendiga esta palabra y para mi Dios toda la honra y toda la gloria y para mí sea su misericordia. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, Iglesia, pueblo de Dios, voy a dar gracias al Señor por esta palabra. Amén. Sé que ha sido de mucha bendición esta palabra. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles y que ya no vendrán tiempos mejores. El Señor ha puesto esta palabra en mi vida y en mi corazón para entregarle a usted, estimado oyente, estimada persona, siervo, sierva de Dios. Y donde quiera que esté, donde quiera que escuche este mensaje, mi deseo es que pueda ser levantado, pueda ser fortalecido, fortalecida y bendecida a través de este poderoso mensaje. Les saludo desde la nación de Chile, su siervo evangelista Reinaldo Apablaza. Que mi Dios le bendiga, que mi Señor le guarde. Y estas han sido mis palabras y vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios Todopoderoso, agradecemos en que en esta hora usted los haya hablado por medio de su palabra. Pido que los ayude, que confirme esta palabra en cada persona, en cada corazón. Que sean restaurados, bendecidos, alcanzados. Que usted pueda levantar, sanar, restaurar, bendecir, Dios mío, y alcanzar a aquellos, Señor. Pido, Señor, que esta palabra sea bien recibida y acogida por muchos que necesitan, Señor, de esta palabra. Usted coloque un cerco, una cobertura, una protección, que sus ángeles acampen alrededor de su pueblo y de su iglesia, y que esta palabra, Dios mío, marque la diferencia y haga la diferencia contar. Y en el momento en que la escuchen, Dios mío, puedan ser alcanzados y fortalecidos, renovados, restaurados, sanados, Señor. Se lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, Dios mío, todo lo dejo en sus manos y pido su bendición, la que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Iglesia, pueblo de Dios, que el Señor les bendiga. Me despido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un excelente día, con fecha 17 de abril, año 2020, día viernes, hora en Chile, las 18 horas en punto. Que el Señor me los bendiga, mis cariños y mis saludos. Bendiciones. Chao.